Estamos con el maestro Jorge Lara de la Fraga, político, catedrático, intelectual, un personaje destacadísimo de nuestro estado. Maestro, nos contaba de su desarrollo dentro de la política. Yo quisiera preguntarle, maestro, de hace algunos años para acá, lo hemos leído en infinidad de medios de comunicación, un sinfín de medios de comunicación. ¿Cómo surgió su interés por escribir o por hacer este tipo de trabajo? Bien, mira, yo envié en una ocasión un artículo o un comentario alusivo a Carlos Carrillo, al educador cordobés Carlos Arturo Carrillo. Entonces, en ese tiempo estaba como director del diario Jalapa el señor Pabello Acosta, don Rubén Pabello. Me lo publicó y me sentí pues muy agradado porque, bueno, algunas cosas que se había sacado pues, fueron un poco una investigación, verdad, bibliográfica, algunos datos que por ahí había yo capturado. No estaba todavía todo este servicio que ahí está tan extraordinario como es ahora, meterse ahí al internet, ¿verdad? Todo esto. Sí. Sin embargo, con base en pláticas y con una entrevista a un maestro, yo hice un artículo, un comentario. Y a raíz de eso, vi que salí y a la semana o 15 días volví a mandar otro. Mi actividad periodística o mi actividad como comentarista, como me atreví o me he seguido atreviendo a garrapatear ideas, fue empezando por el ámbito educativo. ¿Qué pasó en el camino? Y de eso estoy hablando ya hace yo creo que más de 20 años. Después a veces estuve muy atareado, cuando estuve como director de la Normal, cuando estuve como secretario general de mi partido, del PRD, pues a veces me veía yo más apretado. Sin embargo, seguí colaborando, a veces no a nivel semanal, pero lo hacía. Entonces ahí salieron a colación muchas cosas. Empecé a comentar cuestiones también de carácter de carácter deportivo, de carácter cultural. Bueno, yo veo una película y a veces la comento, que yo veo que es importante. Por ejemplo, el otro día vi una película del Invictus de Mandela y creí prudente rescatarla para decir a los jóvenes lo que representó un individuo. Ahorita que estamos hablando de fútbol, soccer mucho, que ahorita todo nos enajenan con un gran balón, que en un momento determinado, si no hubiera sido por este hombre que utilizó medios pacíficos para unificar a su pueblo, ahorita ese país estaría balcanizado, estaría destruido, tendrían pugnas, porque había mucho resentimiento en el ambiente, máxime como esa minoría blanca había tratado muy duro, como de manera muy salvaje a sus congéneres, a sus compatriotas de raza negra, que era la mayoría. Entonces, también manejé cosas deportivas, cosas culturales, cuestiones también de tipo, a veces hasta de carácter así personal, dando consejos a veces. Cuando muchachos que una vez hablando con algunos jóvenes, la forma tan especial, o sea, así como jóvenes tal vez era muy, digamos, legítimo, entre comillas, se aceptaba un poco que por la inmadurez, pues digo, bueno, ¿a dónde vamos jóvenes? Y a veces digo, como que una carta a mis hijos, y una carta a mis hijos era una carta a esos jóvenes, que también veía yo a mis hijos jóvenes, como ahora todavía lo son, pero antes más jóvenes, digo, yo no quisiera se manejaran una serie nada más de modas, de cosas intrascendentes, superfluas, y que pudieran caminar por rumbos inapropiados. Entonces, no que sea la ley del esfuerzo, que sea la ley del trabajo. Entonces también por ahí he manejado eso. A veces he manejado mis escritos a base de diálogos, a veces como que cuento un cuento y a veces dándole toda una formalidad siendo un tanto ortodoxo. ¿Qué te puedo decir al respecto? Que para mí ya he adquirido un compromiso que por lo menos cada semana tengo que enviar un escrito. Y ahora lo hago cuando saco un escrito, a veces manejaba yo todo un artículo deportivo a un periódico deportivo, porque hubo un tiempo que aquí había el mundo no, era como algo así como el Sol veracruzano,
Entonces mandaba yo ya el artículo deportivo o cultural, y acá al diario de Jalapa mandaba yo el artículo, digamos, de fondo, que era más a tono con la realidad socioeconómica o política. Entonces a veces critico lo que critico o propongo y veo la realidad nacional. Entonces a veces pues sale un poco mal parado ahí un señor Felipe Calderón, o en su momento Fox, o doña Elba Ester Gordillo, que yo como profesor puedo decir que esa mujer es una persona que ha afectado mucho el trabajo educativo de nuestra patria, la realidad de nuestro país en el aspecto formativo. Entonces me atrevo a decir muchas cosas. Siempre he tratado de manejar el lenguaje apropiado, no la descalificación, sino junto con esa crítica va una propuesta. Trato a veces de manejar alguna cuestión. Y yo lo hago y le digo a los jóvenes, aquí aprovecho este programa para que se atrevan a hablar y se atrevan también a escribir. Así como uno habla y como uno expresa con sus dificultades naturales, también puede uno atreverse a manejarlo por la vía escrita. Y hacerlo sencillo. Nadie puede aprender a nadar si no es nadando. Nadie puede aprender a caminar si no es caminando. Así es lo mismo. Para poder hablar más o menos bien, tiene que empezar a hacerlo, a hablar. Igual también para escribir. Entonces, que lo hagan. Yo lo que hago en un artículo, fácilmente no lo digo concretamente. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo desarrollo el tema? Y cómo lo remato. Entonces, es como si estuviera yo preparando mi clase. Mi clase, la parte motivacional, la parte inicial, el desarrollo, el platillo fuerte y luego el postre. Entonces, así de esa manera trato de armar. A veces me han costado trabajo. Hay escritos que cuestan, hay artículos que cuestan, y otros que surgen de manera muy sencilla. A veces hago evocaciones de mi época joven o niño y lo proyecto al presente. Como que queriendo decir, bueno, pues que todos somos seres humanos y que tenemos nuestras carencias, tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Pero ahí te puedo decir que entonces ahorita a través del internet y todo eso, a veces salen también, mis hijos me mandan algunos artículos también que se pueden ver en algunos periódicos, vamos a decir así, en algunos boletines que salen también por la vía de la computadora, ¿no? Cibernéticamente, ahí andamos. Pero yo sinceramente empecé a mandar mis artículos a periódicos y revistas de las comunes y corrientes, y ahora pues ya andamos caminando también ya en otros niveles. Por otros lugares del mundo. Pero seguimos en ese camino. Maestro, ¿algún proyecto inmediato que tenga relacionado con esto o con su actividad política? Mira, qué bueno que me haces la pregunta. Yo ahorita veo las cosas un poquito complicadas, yo sigo participando, y cuando me mandan a una reunión, o más bien me invitan y tengo una reunión, estoy ahí con los amigos, con las personas, con los alumnos. Dentro de la próxima semana, un grupo de alumnos de la Escuela Normal Veracruzana, vamos a comentar unos artículos, o un artículo en especial que sobre educación me publicaron hace poco, y te puedo decir, yo veo a nuestro país con necesidad de que la gente participe, que la gente intervenga. Y yo estoy pensando mucho en ese 2012. 2012 va a ser un parteaguas muy importante para nuestro país. Y creo que en un momento las fuerzas más importantes deben de participar políticamente, y pues, ojalá reencaucemos a nuestro país, que está en una etapa crítica actualmente. Entonces, voy a participar de manera muy directa en el proceso del 2012, desde mi barrera, desde mi lugar donde esté, con la modestia y con las posibilidades, pero voy a estar realizando un trabajo del orden personal, del orden político, del orden social. Eso es lo que pienso hacer. Mientras, ¿qué cosa estamos haciendo? Bueno, pues yo estoy en una agrupación ciudadana, y desde el campo particular, pues tratar de ayudar a veces a algunas personas. Hay personas que tienen necesidad a veces de un trámite, de que les cobran más caro el agua, de cosas de que no sé, la cuestión de los impuestos. Bueno, servir a veces de conexión, ayudar, orientar, hacerla un poco de gestor o intermediario, y a veces también de orientador. La gente tiene mucha necesidad de que se le auxilie y que nos veamos, que nos hermanemos ante la problemática que existe. Estoy en contra de esa tremenda mala distribución de la riqueza nacional. Hay muchos pobres
una gran cantidad de pobres, más de, yo digamos creo que llegando a los 60 millones de pobres, y algunos en condiciones muy lamentables, como 20 millones en condiciones miserables, y unas cuantas familias que podemos contar con los dedos de los pies y de las manos, unas 20 familias o 25 que tienen mucho dinero. Entonces esas cuestiones nos deben de doler, nos debemos de sentir comprometidos a tratar de cambiar ese estado de cosas, porque este país, si no es así, puede reventar, nos puede explotar y nos pueden mandar a una situación muy conflictiva donde todos perdemos. Creo que por supervivencia de todos debemos de luchar por unas mejores condiciones en nuestra patria. Entonces, aquí seguimos, cada día pueden hacer algo, pero yo creo que los grandes compromisos van a ser para esas fechas importantes. Ahorita en este 2010, aquí por lo que esté pasando, yo invito a la gente a que vote, pero que vote de manera libre, no vote de manera coaccionada. Y a los maestros les pediría yo que su voto sea digno y sea correcto, que no porque un líder X o Y o lideresa los controle o los manejen de alguna manera, porque si ellos están tratando de que a nivel aula democraticemos el pensamiento de los niños, ¿cómo va a ser que ellos sean unos verdaderos autómatas y unos verdaderos marionetas de las circunstancias para que alguien se entronice para perjudicar a los demás? Definitivamente eso molesta y duele. Duele como mexicano, duele como maestro, y en mi caso duele como abuelo y como padre. Así que estamos en esa lucha. Yo creo que lo más importante es no cruzarnos de brazos. Maestro, si me permite, vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos.